en el libro de los Hechos. Ya vemos que la lección de escuela sabática está viendo mucho el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia, ¿sí? Entonces, voy a hablar de lo que es la iglesia apostólica, ¿sí? ¿Qué era la iglesia apostólica? Estaba integrada por los apóstoles, los primeros apóstoles y los primeros seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que en el libro de los Hechos encontramos la iglesia apostólica y la post-apostólica, o sea, la que era después de la iglesia apostólica, ¿verdad? Después de 200, 300, 400 años después de Cristo, se convirtió en lo que es la iglesia post-apostólica. No sé cómo otro nombre le podemos decir, pero la iglesia apostólica y la iglesia post-apostólica, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia apostólica formada por los apóstoles hacía, vemos que tenían sus diferencias, tenían errores, hasta cierto punto tenían muchos perjuicios, ¿verdad? Tenían perjuicios, ¿no? Como Bernabé contra Pablo, y vemos que Pedro a veces le flaqueaba la fe, y así sucesivamente. Habían asuntos políticos, y no era una iglesia perfecta, pero había algo en ellos que era perfecto, ¿sí? Había algo que la iglesia apostólica, durante todo su desempeño después de Jesucristo, hacían bien. Era algo que hacían correcto, y eso lo vamos a ver ahorita en el libro de los Hechos. Entonces, me gustaría comenzar mencionando una frase que me gusta mucho de la sierva del Señor, y la frase es: colgado en la cruz, Cristo era el evangelio. Repitámoslo, hermano. Colgado en la cruz, Cristo era el evangelio. ¿Sí? Ahora, si vemos en esta profundidad que existe en este pequeño mensaje, ¿sí? La hermana Elena G. de White puso una solemnidad en ese mensaje, en ese pequeño mensaje. Colgado en la cruz, Cristo era, ¿qué? El evangelio. Vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de eso mismo. Por si no lo sabíamos algunos, el Antiguo Testamento tiene profecías de Jesucristo, tiene profecías en la cual habla del Mesías, que va a venir a la tierra y va a ser salvador de la humanidad, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, claro, está más claro que en el Viejo Testamento. Y lo vemos de esa manera. ¿Cómo? Lo vemos en el amor de Dios. Dios nos ama a sus hijos, y de una representación de eso es Jesucristo, que Él vino a esta tierra a enseñarnos ese amor de Dios, ¿sí? Cuando Jesucristo estaba aquí en esta tierra, ¿cómo trataba al leproso? ¿Cómo lidiaba con el pecador? ¿Cómo sanaba a los enfermos? Vemos que Jesucristo era una pura representación del amor de Dios. Entonces, Cristo era el evangelio. Las buenas nuevas son esas. Y las buenas nuevas son solamente Jesucristo. Jesucristo representa el amor de Dios. Vemos que en el libro de los Hechos los apóstoles tenían la diferencia, como ya le había dicho. Tenían muchas diferencias. Y lo consistente de la iglesia apostólica era Cristo, ¿sí? Bernabé, como ya lo había dicho, tenía muchas frustraciones con Pablo, y los hermanos de la iglesia con Pablo, porque él era
una persona diferente, era una persona en la cual se iba por otros lugares y predicaba a los gentiles, y los hermanos no les gustaba a veces lo que hacía él, y sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué hacía la iglesia apostólica? Tenía algo correcto. ¿Qué era eso? Cristo. Predicaban el evangelio de Cristo. Era algo totalmente correcto que hacían, algo que hacían bien. Vemos en Hechos 2:22. ¿Quién quiere leer, hermanos? Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Gracias, hermano. Vemos que Hechos 2:22 habla de Jesucristo, ¿sí? Es un nazareno, varón aprobado por Dios, dice, con las maravillas y los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, dice. ¿Quién era la maravilla y los prodigios? ¿Quién los hacía? Jesucristo los hacía, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. Cuando Jesús encontró a los que iban en el camino a Emaús, Él los tomó y se sentó con ellos, ¿verdad? Y les enseñó lo que había de venir. Les enseñó las profecías. En la ley, estaban en la ley de los profetas y en los salmos. Él les dio a entender que Él era el Mesías. Entonces, prácticamente estaban acostumbrados ellos a ver las escrituras de otra forma. Vemos que Jesucristo les dio prácticamente clases ahí para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran ver las escrituras con otros ojos. Vemos que los apóstoles Pedro y Juan y los demás empiezan a ver las escrituras con diferentes ojos. Por eso es que cuando Pedro habla y se dirige a los hombres de Israel y habla de David, ¿cómo es que David murió? ¿Y cómo es que la profecía en los salmos viene a dar viene a decir de Jesucristo? Busquemos en Hechos 2:29, 30 y 31. El que lo tenga, hermano, ¿lo puede leer? Varones hermanos, se os puede decir libremente: el patriarca David, que murió y fue sepultado y sepulcro, está como nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaréis a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no dejaba en el Hades, y su carne en su corrupción. En el 32, hermano. O sea, 31 nada más, hermano. Gracias. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que habla de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que Jesucristo no vio corrupción. Entonces, Pedro se manifestaba delante de los sacerdotes y de los judíos y de los líderes y les decía: Jesucristo no vio corrupción. Jesucristo estaba en los salmos. Jesucristo estaba en las profecías. Y prácticamente ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Eso les decía. Y entonces, ¿de qué hablaban los apóstoles todo el día? De Jesucristo. Vemos que en todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, era todo acerca del Mesías, refiriéndose a Cristo, ¿sí? Veamos en Hechos 2:34, 35 y 36, hermanos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo. Exactamente. Algo que me sorprende es de que Jesucristo era el tema central. Bueno, no me sorprende, pero realmente es algo maravilloso, que el tema central era Jesucristo, cómo había muerto por nosotros, había dado su vida por nosotros, ¿sí? Diariamente ellos iban a la sinagoga y le hablaban a los judíos diciendo que Jesucristo era el tema central, que Jesucristo era todo lo que ellos tenían que creer, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro llegó a la sinagoga y le dijo en Hechos 3:6, busquemos ese pasaje, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Pedro ahí? Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Exactamente. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Quizá vamos a contar cuántas veces tengo que decir el nombre de Jesucristo hoy. Pero el nombre de Jesucristo es y era y seguirá siendo el principal nombre, ¿verdad? Amén. En el versículo 13 del mismo capítulo, hermano, ¿lo puede leer? El Dios de Abraham. Sí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Gracias, hermano. Entonces estamos viendo que Pedro empieza a hablar y le dice a los líderes de la iglesia, a los sacerdotes: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha sido glorificado en el nombre de Jesús. ¿Sí? Nos habremos dado cuenta que lo que la iglesia apostólica hacía era sólidamente, irrefutablemente, absolutamente, inconfundiblemente, era hablar de Jesús. ¿Sí? No vemos a Pedro, a Pablo, a Juan hablando de una doctrina fuera de lo que no era Jesús, sino que hablaban, comían, dormían, trabajaban y pensaban en su amigo, el Salvador, Jesucristo. Busquemos, hermanos, Hechos 4, 10, 11, 12 y 13. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es este hombre que está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿El 13 va? El 13, hermano. Entonces, viendo el denuncio de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo del maravillaban. Estos no han pasado por la escuela de nosotros, hemos pasado. Estos no saben nada. Pero se maravillaban. ¿Se maravillaron por qué? Porque tenían palabras de vida. Tenían palabras de Jesucristo. Y entonces, lo más maravilloso de eso es de que nosotros, si hacemos lo mismo, haremos igual. Amén. Hablaremos igual. Amén. Tendremos un vocabulario en la cual la gente se va a maravillar. ¿Sí? Entonces, si vemos el versículo 12, dice que lo más importante en el libro es que reconocían que ellos habían estado con Jesús, porque decían: bueno, estos hablan cosas que nosotros no podemos hablar, pero ellos han estado con Jesús,
Por eso hablan así, ellos se daban cuenta. Se daban cuenta de que ellos habían estado con Jesús, que ellos se la habían pasado con Jesús mucho tiempo, que ellos comían con Jesús, dormían con Jesús, platicaban con Jesús. Y por eso su vocabulario de ellos era completamente diferente, la forma de pensar era completamente diferente. En el versículo 18, si alguien lo puede buscar. Del mismo 4. Sí, hermano. Y llamándonos les intimidaba que de ninguna manera hablasen ni enseñales en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. ¿Qué vemos aquí? Los intimidaron, los amenazaron que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Sí? Si nosotros hablamos en el nombre de Jesús, eso nos va a pasar también. ¿Sí? A ellos no los amenazaban porque hablaban del sábado o porque hablaban de la doctrina de los muertos, como nosotros adventistas del séptimo día sabemos el estado de la muerte, ¿verdad? No los amenazaban porque hablaban de la reforma de salud, pero los amenazaban porque hablaban de Jesús. ¿Sí? He aquí el punto, hermanos. Los amenazaban porque hablaban de Cristo. Ahora, si buscamos en Hechos 5:28, diciendo no os mandamos explícitamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. gracias, hermano. ¿Qué pasa ahí? En el recorrido que estamos haciendo en el libro de los Hechos, vamos avanzando y vamos viendo que ellos eran reprendidos, azotados, eran castigados, puestos en la cárcel porque hablaban del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que me sorprende, ahí sí me sorprende que los sacerdotes, los discípulos hablaban en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, comían Cristo diariamente, 3 veces al día y no sé cuántas veces más. Pero los sacerdotes no tenían el valor de decir Cristo. Vemos que en ese versículo dice, a ese hombre, ¿verdad? A ese hombre dice. Y después dice, la doctrina que queréis echar sobre nosotros, la sangre de ese hombre, ¿verdad? No tenían valor ni de hacerlo. Solamente el que tiene el Espíritu Santo y el que busca a Jesucristo hablará de Jesucristo sin ninguna vergüenza. Amén. ¿Sí? Sin vergüenza. Entonces, si vemos el verso 30, ¿qué dice, hermanos? El Dios de nuestros padres, ¿qué? Levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús de que vosotros matáis, colgándole en un madero. ¿Sí? El verso 42 dice, ¿qué dice, hermano? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar a Jesús. Exactamente. No cesaban de predicar a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la frase? Si alguien se acuerda de la frase en el principio. Cristo colgado en la cruz era el Evangelio. Y sigue siendo el Evangelio, hermanos. Amén. Aunque Él está vivo. ¿Sí? Como había dicho anteriormente, la iglesia apostólica tenía diferencias. Ellos tenían muchos problemas. Orgullo, perjuicios. Eran humanos, hermanos. Eran humanos, tenían piernas como nosotros, brazos,
cabeza, cabello, eran humanos. Eran humanos, pero hacían lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Ellos sabían, hermanos, que Jesucristo era el todo para ellos. Era el todo. Sabían que al final del tiempo Jesucristo iba a ser el todo. ¿Sí? Escuchemos lo que dice la hermana Elena G. White. Dice: el final está cercano y no hay un momento que perder. Claro, es importante reconocer que las profecías son importantes. ¿Sí? No podemos negar eso. Pero yo quiero decir algo al respecto. Aquel que predica profecía correctamente también predica de Jesucristo. Amén. No podemos subir a un púlpito, predicar de las profecías y no mencionar a Jesucristo. Es céntrico. Nosotros como adventistas somos privilegiados. Como dijo Pablo, las doctrinas son importantes. ¿Y qué dijo después? We have a sure work of prophecy. Tenemos una segura profecía como cristianos, como adventistas, así como día. Es importante. Pero si no hacemos nuestro predicar, nuestro pensamiento, nuestro querer céntrico en Cristo, como dijo Pablo, no sirve de nada. No sirve de nada. Otra cita de Elena G. White de los escritos dice: nuestra preocupación no debe ser solo en la urgencia de qué tan corto está el tiempo, sino también quién es el que viene. Amén. ¿Sí? Si no conocemos al que viene, si no conocemos a ese Salvador que dio la vida por nosotros, ¿de qué sirve que nos apuremos? ¿De qué sirve que vayamos a otros lugares a predicar el Evangelio, a enseñarles todas las doctrinas que tenemos nosotros? Si no les vamos a enseñar a Cristo, si no vamos a reflejar nosotros mismos a Cristo en nuestro carácter diario, si no nos vamos a poner en comunión con Él diariamente por medio de la oración o la escritura, no hay otra verdad nada más que esa. Como embajadores de Cristo debemos escudriñar las Escrituras. ¿Estamos escudriñando y estudiando las Escrituras diariamente? Y sigue diciendo la hermana Elena G. White: al final del tiempo una sola cosa permanecerá: Cristo. Amén. Amén, hermanos. Cristo permanecerá. Después de todas las doctrinas que hayamos tenido, es por eso que volví a ella. Gloria a Dios. Es por eso que dije yo, después de andar en el mundo y haber probado otras religiones y haber sabido de muchas creencias, vuelvo otra vez y digo yo, no hay otra verdad. No hay otra verdad, nada más que la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Entonces, como digo, no me tomen a mal, porque yo lo que quiero decir es esto. Dios nos ha dejado todas las doctrinas, nos ha hecho partidario de estas doctrinas, para que entendamos su carácter, para que podamos nosotros compartir a otros. Pero si nosotros no compartimos a Jesucristo primeramente, si nosotros no reflejamos ese carácter, de nada sirve. Si la iglesia apostólica era así y predicaba a Cristo, ¿cómo creemos que el remanente va a ser? ¿Sí? Ahora debemos decirles a la gente o enseñarles el sábado, el santuario, el mensaje de salud, como lo había dicho. Nunca diré que no a eso, claro que no. Todo será
céntrico en Cristo. Amén. Todo es céntrico en Cristo. Amén, amén. Sí. Todas las doctrinas son importantes y vienen a formar parte de una verdad completa, pero alrededor de Cristo, nuestro Salvador y Redentor, el que intercede por nosotros. La Iglesia Apostólica hacía algo correcto, y lo que hacía correcto era tener a Cristo en su corazón diariamente. No veíamos otra cosa nada más que eso. Claro está, ellos creían que Jesucristo iba a venir muy pronto, y debemos de creer en eso también nosotros. Amén. Pase el tiempo que pase, nosotros debemos de creer que Jesucristo viene pronto. Amén. ¿Sí? Y debemos alistarnos y estar listos y alistar a nuestras familias Amén, amén. y predicarles el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Cristo. Cristo es el Evangelio, hermanos. Mi mensaje es corto, hermanos, pero les voy a decir una cosa. Sin Cristo no somos nada. Que Dios nos bendiga esta mañana, hermanos, y que podamos nosotros tener el Evangelio en nuestro corazón. Amén. 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 ¿Puedo orar?